Hoy tenemos entrevista con Santiago Abascal, presidente de Vox. Señor Santiago Abascal, buenos días. Muy buenos días a ustedes. ¿Qué tal se encuentra? Pues bien, muy tranquilo. Vamos a comenzar por la actualidad. Celebro que esté tranquilo porque las aguas andan revueltas por Extremadura. La falta de acuerdo entre PP y Vox ha hecho saltar por los aires el posible pacto para el gobierno de Extremadura. La candidata del PP a la presidencia de Extremadura ha dicho que no puede dejar entrar en el gobierno, en mi gobierno, ha dicho ella, aquellos que niegan la violencia machista. Señora Abascal, ¿esto significa la ruptura del PP y Vox en este momento? Pues esto en primer lugar significa que la señora Guardiola vierte mentiras sobre Vox y contribuye a la demonización de Vox que lleva perpetrando la izquierda en mucho tiempo. Nosotros, después de la votación de ayer, volvimos a tender la mano al Partido Popular para construir una alternativa en Extremadura. El problema es que la que ha hablado de convocar elecciones es la señora Guardiola. Nosotros hemos sido muy claros durante la campaña electoral y después en los contactos que ha habido con el Partido Popular. Dijimos a nuestros electores que no éramos el coche escoba del PP para ir recogiendo votos que luego les entregábamos a ellos. Les dijimos que no íbamos a traicionar su confianza, que los principios, los valores que ellos están votando cuando cogen la papeleta de Vox iban a ponerse encima de la mesa para construir una alternativa si nos daban confianza. Y así ha sido. Pero hay quienes no lo entienden. Hay quienes creen que pueden insultar a Vox, creen que pueden decir que Vox no debe participar en los debates nacionales, que hay que hacer un debate a tres, como hemos escuchado ayer, y además dicen que Vox está obligado a entregarles los votos, porque sí, permítame la expresión, por su cara bonita. Bueno, pues resulta que no, que eso no es así, que es una injusticia, y es más, a nosotros nos parece el colmo de los colmos. El hecho de que algunos nos insulten, nos demonicen y además que traten de decir que estamos obligados a darle los votos en Extremadura para simplemente, donde estaba el Partido Socialista, poner al socialismo azul del Partido Popular de Extremadura. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. Nosotros estamos dispuestos a construir una alternativa. Puesto que la candidata Guardiola ha dicho que ella lo que no puede es dejar entrar en su gobierno a quienes niegan la violencia machista. Señora Abascal, ¿usted niega la violencia machista? En absoluto. Nosotros creemos que existe violencia machista. Nosotros creemos que es una de las violencias que existen. Por supuesto que no la negamos, pero no solo eso. Es que nosotros tenemos la posición más dura de todos los partidos del panorama político español contra los hombres que agreden o asesinan mujeres. Creemos en la cadena perpetua, creemos que los violadores no deben salir de prisión, queremos que se derogue la ley del sí es sí y que se señale a los políticos que lo han permitido, queremos que se identifique a los delincuentes que han salido a la calle. Que nuestra posición no solo es clara y contundente, es que es la más clara, la más contundente, la más severa y la más dura de todos los partidos políticos. Queremos que se persigan los discursos civiles y religiosos que justifiquen o alienten la violencia contra la mujer. Y eso es algo que vemos que en España cada vez ocurre más. Queremos que se identifiquen los perfiles repetidos de los agresores. Es decir, que se sepa qué adicciones tenían, cuál es su nacionalidad, cuál es su religión, cuál es su edad, porque es necesario conocer cuál es el perfil de esos agresores repetidos en los casos de violencia contra la mujer y también en los casos de violaciones, y especialmente en el caso de violaciones grupales, que cada vez, por desgracia, son más comunes. Es la única manera de combatirlo. Otros no quieren saber qué es lo que pasa. Otros se enfadan cuando nosotros tratamos de identificar cuál es el problema. Se enfadan también cuando exigimos medidas punitivas mucho más contundentes para los agresores. Es más, los mismos que a nosotros nos llaman machistas son los que aprueban una ley que ha servido para premiar a los violadores, para premiar a más de 1 millar de violadores y para sacar a la calle a casi 2 centenares de ellos, entre violadores y pederastas, poniendo en riesgo a las mujeres y a los niños. Nosotros somos también los que nos oponemos con total claridad a todo lo que significa invadir los espacios privados de las mujeres, tanto los vestuarios, que ahora mismo un señor que se autopercibe señora puede entrar perfectamente sin que tenga que tener una autorización, o también nos oponemos a que las mujeres vean como las plazas reservadas para ellas en el acceso a la función pública, en la policía o en otros lugares, puedan verse arrebatadas por alguien que de repente se autopercibe mujer. En definitiva, que asumimos que algunos desean criminalizarnos y que van a contar además con la ayuda de una parte importante de los medios de comunicación,
pero responde a una profunda mentira. Lo que ha pasado en Extremadura, tal como está la situación, puede repetirse en otras comunidades donde están pendientes de posibles pactos de Vox con el PP. Pues solo Dios lo sabe. Digo que solo Dios lo sabe porque es un gran misterio qué es lo que puede hacer el Partido Popular. Lo que puede hacer Vox está claro. La prueba es Castilla y León y la prueba es Valencia, y son esos 140 ayuntamientos, algunos de ellos muy importantes, en los que Vox ha ofrecido una coalición de gobierno y donde nos hemos puesto de acuerdo. Pero el Partido Popular es un gran misterio porque no hay una sola voz. O hay una sola voz que les indica que tienen que hacer una cosa distinta en cada lugar. Ayer la señora Guardiola, que por cierto no ha ganado las elecciones en Extremadura, no las ha ganado, y el PP dijo que tenía que gobernar la lista más votada, y ahora aparecen con la recortada diciendo a Vox que tenemos que regalar los votos, ¿no? Pues ayer la señora Guardiola llamaba capataz del señor feudal a Jorge Buxadé, que fue a acompañar a nuestros compañeros en Extremadura, y claro, no sabemos cómo se atreve a hacer una señora que ha recibido órdenes de Génova para no llegar a un acuerdo en Extremadura. Todo por la ambición política nacional del señor Feijóo, que está dispuesto a sacrificar la alternativa en Extremadura, sacrificar la alternativa en Murcia, únicamente en función de intereses de política nacional. Y bueno, pues eso es algo que a nosotros nos preocupa. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, lo que pero, por ejemplo, es que el PP... Señora Abascal, en Baleares, ¿van a pedir ustedes, donde habían llegado a un acuerdo para la formación del Parlamento, van a pedir ustedes entrar también en el gobierno? Sí, en este momento no es ni una exigencia ineludible ni una renuncia. Nosotros hemos llegado a un acuerdo marco que consiste en que la presidencia del Parlamento le correspondía a Vox y que se iba a seguir hablando conforme a unos principios que tienen que desarrollarse. Y eso es algo que lo veremos durante las propias semanas. A nosotros nos preocupa extraordinariamente la libertad lingüística, el hecho de que los padres puedan llevar a sus hijos a la escuela y que sean escolarizados en español en todas las etapas educativas si los padres así lo quieren, y que deje de imponerse en Baleares, por cierto, el catalán. Digo el catalán porque allí lo que se habla es el balear, sí, el ibicenco y otras lenguas, y así lo siente la gente de las islas. Sí. Esa es una exigencia para nosotros ineludible. Nosotros no podemos formar parte de un gobierno que no garantice eso. Además, más que los sillones, nosotros queremos hablar de ideas. ¿Cuál es el problema? Pues que precisamente como consecuencia de lo que ha pasado en Andalucía con el Partido Popular, que no cumple los pactos firmados con Vox, a nosotros ya no nos sirven los acuerdos de investidura. No nos sirven los acuerdos de investidura porque el Partido Popular no ha sido leal a la palabra firmada con Vox. Y por lo tanto, nosotros entendemos que nuestras propuestas y nuestras ideas no es el Partido Popular el que las va a llevar adelante en un gobierno, sino que debemos ser nosotros entrando en los gobiernos. Por eso el modelo de Castilla y León y el modelo de Valencia nos parecen los modelos óptimos. No decimos que tengan que ser el modelo que se produzca en todos los lugares, porque no en todas partes tenemos la misma fuerza. Una curiosidad, señora Abascal, muy brevemente, porque tengo varios temas que quiero tratar con usted. ¿Por qué tienen ustedes ahora tanto interés en participar en los gobiernos autonómicos si ustedes, vos lo han dicho, no creen en las autonomías? Porque nosotros somos demócratas, porque creemos en el sistema democrático. Que a nosotros no nos guste el modelo de las autonomías, porque consideramos que es un modelo que divide, que enfrenta a los españoles y que nos hace desiguales, que además es extraordinariamente caro, que sirve fundamentalmente para mantener la industria política y que al final es la razón detrás de la cual está una presión fiscal absolutamente asfixiante para los autónomos y para las familias, que tienen que pagar unos impuestos para luego mantener un sistema tan costoso y tan pesado como el de las autonomías. Que nosotros critiquemos eso no significa que nosotros como demócratas, mientras ese modelo no cambie, no solo no tengamos el derecho, sino que no tengamos el deber de acudir a las elecciones y de presentarnos a cualquier institución de las que en estos momentos en España están vigentes legalmente. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, y además no hay ninguna contradicción en ello, porque la gente que vota a Vox, incluso para cuestionar el estado de las autonomías, quiere que estemos allí haciendo una crítica del modelo y defendiendo sus principios. Hablemos ahora de las elecciones generales del 23 de julio. Si el PP gana, pero no con mayoría absoluta, como le dan hasta ahora todas las encuestas, ¿ustedes apoyarían al partido, apoyarían a Núñez Feijóo como presidente? ¿Exigirían entrar en el gobierno?
Bueno, yo creo que el modelo de Valencia y el de Castilla y León es una respuesta clara a esa pregunta. Si el Partido Popular necesita de nuestro apoyo, nosotros vamos a aspirar a que sea al revés, a que ellos necesiten del nuestro, pero lo digo sin ningún tipo de soberbia. Sabemos que eso en estos momentos no es precisamente la posibilidad más grande según las encuestas, de las que por otra parte desconfiamos tanto, pero si ellos nos necesitan, pues estaremos esperando a que nos digan si quieren conformar una alternativa con nosotros o si quieren hacerlo con el Partido Socialista. La pregunta quizás más adecuado que la responda el señor Feijóo. Ya sé que soy yo el que está en la antena respondiéndole a usted, pero el señor Feijóo ha dicho que va a tender la mano al Partido Socialista y que le va a pedir una abstención para poder gobernar sin Vox. Bueno, pues el señor Feijóo tendrá que elegir en esa hipótesis. Nosotros tendemos la mano al Partido Popular para construir una alternativa, porque creemos que han de cambiar muchas cosas en España y desde luego eso no van a hacerlo el Partido Popular y el Partido Socialista de la mano. Pero entiendo que usted me ha dicho al nombrar a Valencia y Castilla y León que exigirían entrar en el gobierno. Vamos, que no se conformarían con presidir el Congreso de los Diputados. Hombre, he planteado hace poco en alguna de las otras preguntas que me hacía usted el problema de desconfianza grande que hay con el Partido Popular, y además de desconfianza razonable y justificada, porque el Partido Popular hace 5 años en Andalucía, después de 4 décadas de impotencia y de incapacidad para echar a los socialistas, pues necesitó a Vox para poder hacerlo. Y es algo que en aquel momento yo creo que no se creía ni el señor Juanma Moreno, el actual presidente de la Junta. No era capaz ni imaginar que se iba a producir una alternativa. Habían hablado mucho de la división del voto del centro derecha y de repente la división del voto, la pluralidad de oferta política, sirvió precisamente para poder echar a los socialistas, porque a Vox en Andalucía le votó mucha gente, algunos que votaban al Partido Popular, otros votaban a otras cosas, pero no piense que me estoy yendo por las ramas, porque quiero llegar a una conclusión para contestar a su pregunta. Con Vox se fue muy desagradecido en aquel momento. A Vox se le impuso un veto por parte de uno de los socios de gobierno, de Ciudadanos, pero se llegó a un acuerdo de investidura con el Partido Popular, que el Partido Popular incumplió. El Partido Popular se ha negado a derogar la ley de memoria histórica en Andalucía y el señor Feijóo va por ahí diciendo que lo va a derogar cuando entre al gobierno, entre otras cosas, ¿no? Entonces ese incumplimiento de los acuerdos con Vox a nosotros nos hace desconfiar mucho del Partido Popular. No nos fiamos de que ellos cumplan simplemente un acuerdo de investidura y por eso creemos que debemos estar en los gobiernos para aplicar nuestras políticas y además es lo que quiere la gente que nos está votando. ¿Usted confía en Feijóo para derogar el sanchismo? Yo confío en mí, confío en las fuerzas de Vox y en los españoles que nos están apoyando y estoy convencido de que el Partido Popular no derogará ni el sanchismo ni cambiará las políticas socialistas si no es por la presión de otra fuerza política como Vox. En este caso tampoco planteo una desconfianza injustificada. Es lo que ocurrió cuando el Partido Popular tuvo mayoría absoluta con el señor Rajoy, que planteó precisamente derogar el zapaterismo. El Partido Popular siempre habla o del zapaterismo o del sanchismo. Ahora, yo prefiero hablar del socialismo. Entonces nos prometieron que iban a derogar toda aquella legislación socialista, entre las cuales ya venía la confrontación entre españoles con las leyes de memoria histórica que pretenden dictar lo que debemos pensar sobre nuestro pasado, y el señor Rajoy no cambió ninguna de las leyes que aprobó el señor Zapatero. Por lo tanto, no podemos confiar en el Partido Popular para eso. ¿Y usted por dónde empezaría esa derogación del sanchismo? Bueno, esta es una pregunta, disculpe, lo digo con todo el respeto, muy periodística, ¿no? ¿Cuál sería lo primero? Bueno, la verdad es que cuando en un país, y yo creo que es el caso del nuestro, no están asentados ninguno de los pilares básicos que hacen que podamos prosperar, un país en el que la unidad nacional está cuestionada, atacada por el separatismo, en el que existen leyes totalitarias y leyes divisivas que atacan las libertades, en un país en el que la educación de los hijos está en manos de los políticos en vez de las familias, en un país en el que los impuestos se están convirtiendo en absolutamente asfixiantes, pues yo creo francamente que hay que hacerlo todo a la vez, que hay que hacer leyes que garanticen esa unidad, esa prosperidad, y que hay que derogar, por lo tanto, las leyes de todo tipo que ha traído Pedro Sánchez, desde las leyes ideológicas de memoria democrática, leyes de género, por supuesto todo lo que tiene que ver con la economía, donde la única receta
subir los impuestos a los españoles. Usted ha hablado, refiriéndose a lo que ha pasado en Extremadura, de que van a gobernar, o el PP quería gobernar con habla usted del socialismo azul. Así las cosas, ¿peligra el pacto que ustedes tienen ahora mismo hecho en Valencia con el socialismo azul? En absoluto, porque el pacto en Valencia, con 50 medidas aprobadas, es un pacto, yo creo que muy razonable para nosotros y muy razonable para el Partido Popular. Es un pacto que satisface a los votantes del Partido Popular y a los votantes de Vox. Lógicamente no es la propuesta exacta de ninguno de nosotros, pero cuando yo me refiero al socialismo azul, me refiero a Extremadura. No puedo decir lo mismo en Valencia o en Castilla y León. Por eso decimos eso de que es muy difícil saber qué es lo que pasará en futuros pactos, porque hay un solo Vox, que dice lo mismo en toda España, pero hay 17 PPs, y el PP de Extremadura es evidentemente muy distinto del PP de Valencia. Y cuando digo el PP de Extremadura y lo separo del de Valencia, me refiero a sus dirigentes, porque creo que los votantes son mucho más parecidos y no comprenden lo que está pasando en estos momentos en Extremadura. ¿Qué opina de los debates? ¿A cuántos le han invitado y a cuántos está dispuesto a acudir? Pues la verdad es que desconozco en estos momentos a cuántos me han invitado. Lo que sé es que me quieren excluir de algunos, pero yo estoy dispuesto a ir a los debates que se produzcan junto con el resto de cabezas de lista a las elecciones generales, en los que por supuesto esté el presidente del gobierno y el señor Feijóo. Lo que no estamos dispuestos es admitir un veto que ataque la pluralidad de España y en el que el tercer partido del país, que ha representado durante esta legislatura a casi 4 millones de españoles, no tenga voz. Eso creemos que es inaceptable, y los cara a cara que se plantean en estos momentos también tienen como estrategia hacer como que el resto de partidos no existen y como que el bipartidismo sigue ahí, incólume, cuando España ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Cómo valora que en Andalucía, en esta tierra desde la que le hablamos y a donde usted se dirige ahora, el PP haya formado gobierno en las 8 capitales sin el apoyo de Vox? Bueno, no lo necesitaban, por lo tanto han podido hacerlo porque bastaba con una mayoría simple. Yo lo valoro con tranquilidad y con normalidad democrática. Les ha servido para la investidura, pero no servirá, lógicamente, para la aprobación de presupuestos, para la aprobación de normas municipales, y el Partido Popular tendrá que decidir a partir de ahora en la vida municipal de esos municipios andaluces si pacta con el Partido Socialista o si pacta con Vox, porque van a ser muchas las decisiones que hay que tomar en esos ayuntamientos y no será lo mismo tomar una dirección que otra. ¿Se ve usted de vicepresidente del gobierno después del 23 de julio? Yo peleo para ser el presidente del gobierno y desde luego, como uno de ellos, aceptando el veredicto de las urnas, aceptando lo que digan los españoles, y si los españoles nos piden que construyamos una alternativa, participaremos de esa alternativa y ayudaremos a construirla en la posición que los españoles digan. Señora Abascal, ¿cómo está su relación con Morante de la Puebla, que antes le pedía a usted que fuese a la fiesta de los toros y ahora le dice que no se exponga tanto? ¿Ha perdido usted la afición o es que no le invita? No hay nada de eso. De hecho, hace poco estuve viéndole y yo creo que hay un poquito de novela en todo eso. La amistad con José Antonio es excelente y yo tampoco tengo posibilidades de ir tanto a la fiesta de los toros, que me gusta mucho, pero aún me gusta más acompañar a un amigo y no tengo en estos momentos tantas posibilidades de hacerlo como me gustaría. Como comprenderán, una campaña electoral como la que acabamos de vivir, municipal, y ahora una campaña electoral nacional, a mí me ocupa todo el tiempo. Macarena Olona, antigua aliada en Vox, ha dicho que su programa está muy lejano, a leguas del programa de ustedes, de Vox. Bueno, yo prefiero contestar a preguntas que respondan a las preocupaciones de los españoles y no a los personalismos. Creo que España está afrontando un problema verdaderamente grave. Están verdaderamente angustiados y por lo tanto hay cosas que creo que no son serias y prefiero no entrar en ellas. ¿Cuál sería el principal problema de España, ya que me habla de los problemas de España? El principal. Yo puedo decir cuál es el que más me preocupa a mí, porque entiendo que cada español podrá elegir cuál es el principal y eso es muy difícil, pero teniendo en cuenta de dónde vengo, y ya saben que yo soy vasco, creo que el principal problema de España desde hace mucho tiempo es el problema de la unidad nacional, que no ha sido suficientemente defendida y se ha permitido a los enemigos de España el acceso a las instituciones, se ha permitido la deslealtad, ha sido premiada la deslealtad mientras se castigaba a las regiones
leales que los dirigentes separatistas veían cómo condicionaban la vida política del país. Y me parece que ese es un problema muy grande que prácticamente podría llegar a pudrir todo lo demás. Dicho lo cual, tenemos otros muchos problemas. Yo creo que ahora mismo la falta de perspectivas de la juventud española, que prácticamente ha perdido la esperanza, que desconfía de la posibilidad de acceder a una vivienda, de poder formar una familia, de tener un trabajo estable, es el gran drama de nuestro tiempo. ¿Es Vox un partido contra la inmigración? Vox es un partido que cree en España, que cree en su soberanía y que defiende las fronteras de España. Y lo hacemos por amor a España, no por odio a los demás. Y creemos que es nuestra responsabilidad. Las fronteras de España son como las paredes de nuestra casa y creemos que la inmigración ha de ser legal y ordenada en función de las necesidades económicas del país y en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes, distinguiendo la procedencia en ese sentido, ¿no? Eso es algo que hacen muchos países, que establecen cuotas de inmigración según necesidades económicas y culturales, y eso es algo que en Europa no se está haciendo y que es verdaderamente grave y que está llevando a verdaderos problemas de convivencia y de inseguridad. Creo que el efecto llamada, patrocinado por muchos políticos, es gravísimo, que conduce a muchísimas personas a jugarse la vida en el mar y a perderla, y creo que tenemos el deber de combatir a las mafias del tráfico de personas y el deber de defender nuestras fronteras, es decir, que el que entre a España debe hacerlo legalmente, que el que venga a trabajar con los españoles y a respetar nuestras normas será bienvenido, y que el que viene a delinquir y el que viene viviendo los españoles y el que viene ilegalmente debe ser inmediatamente expulsado. Por último, señor Abascal, es costumbre preguntarle a los políticos que por aquí pasan, ¿qué libro está leyendo usted? Y supongo que es costumbre de los políticos inventarse uno incluso cuando no están leyendo. Yo, por desgracia, en estos momentos no estoy leyendo ningún libro y lo único que estoy haciendo es leer los periódicos mucho más de lo que me gustaría. ¿Y el último que ha leído tampoco se acuerda? Sí, el último que he leído es Himno de retirada. A Santiago Abascal, presidente de Vox, gracias por habernos atendido. Un saludo desde Andalucía y que vaya bien. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Adiós.